Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Podés disfrutar todos nuestros programas desde nuestro canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy. Saludamos a todos los que nos escuchan por la radio El Mojón 66, que nos retransmite desde la capital del país. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Hoy hacemos tribu en compañía de la terapeuta Catalina Rapetti. El tema de hoy, obesidad y emociones. Les presento a nuestra invitada. Catalina Rapetti es acompañante en bioneuroemoción. Está formada en psicogenealogía transgeneracional. Es egresada de la formación sistemática en constelaciones familiares. Tiene formación en decodificación dental, PNL, hipnosis ericksoniana y BioWell. Buenas tardes, Catalina, y bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Catalina, por aceptar la invitación y hoy invitarnos a hablar de obesidad y emociones. Porque sí, muchas veces se habla de obesidad, del peso y tenemos que relacionarlo también con las emociones, porque somos lo que comemos, pero también esa emoción que nos comemos y no transmitimos. Sí, totalmente. Bueno, primero una aclaración, no es sistemática, sino sistémica, porque... Ay, perdón. No pasa nada. Porque todos somos parte de sistemas, y después seguramente hable de los sistemas. El primer sistema es nuestro sistema de origen. Mamá, papá, ¿no? Y el entorno en el que nos criamos. Después formamos parte de varios otros sistemas. Y claramente el entorno influye mucho en cómo nos alimentamos. Y no es solo lo que estamos comiendo, sino cómo lo estamos comiendo. No es lo mismo que nos sentemos a comer, en la naturaleza, tranquilos, a que nos sentemos a comer mirando el informativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces seguramente la comida no nos caiga de la misma forma. Muchas veces algo nos cae mal y no es la comida en sí, sino que quizás se dio una discusión cuando estábamos comiendo o estábamos en un entorno que había nerviosismo por algo. Entonces por eso las emociones influyen y mucho a la hora de alimentarnos. Sin duda. Mucho se habla de la inteligencia emocional, de poder enseñarle a nuestros pequeños desde chico cómo gestionar las emociones. Pero, ¿qué tema esto de las emociones y vincularlo a la alimentación, no? Claro. No te olvides que nosotros iniciamos la vida en la panza de mamá y nos alimentamos a través del cordón umbilical, ¿sí? Entonces, nuestro primer contacto con la alimentación es a través de mamá. Por eso siempre se relaciona los temas que tienen que ver con la alimentación con mamá y qué tanto me puedo alimentar, si me dio pecho o no. Pero también influye mucho todo el periodo del embarazo, porque imagínate que la sangre que me llega a través del cordón trae el alimento. Entonces,
No es lo mismo que mamá esté tranquila, relajada, pasándola bien, a que esté nerviosa, estresada. Los químicos que vienen en la sangre son otros. Entonces el niño en la panza de mamá literalmente va a comer angustia, tristeza, alegría, dependiendo de la emoción que esté teniendo mamá y los químicos que hayan en la sangre. Lo interesante de esto que estás diciendo, ahora haciendo un poco de feedback en estos últimos años y en la pandemia, ¿qué consecuencias y cómo vamos a ver reflejado a los niños que nacieron en esta época de pandemia, donde se vivió tanto estrés, donde había incertidumbre, ansiedad? Seguramente con los años veremos qué consecuencias tuvimos. Sí, totalmente. Totalmente, porque hubo un ambiente de mucho miedo en general, ¿no? Entonces eso se va a ver reflejado seguramente en varios síntomas en los niños que nacieron en pandemia, sí. Pero bueno, yendo de lleno a lo que es nuestro tema que nos convoca hoy, que es obesidad y emociones, me gustaría que nos dieras un panorama según la biodescodificación de qué es la obesidad y el sobrepeso. Bueno, en realidad básicamente es protección, ¿sí? Hay que identificar entre el sobrepeso por grasa y el sobrepeso por acumulación de líquido, que es diferente. Pero la grasa, sobre todo, es protección. Imagínate que, mira, te hago un ejemplo, que alguien viene y te va a lastimar, que trae un cuchillo, por ejemplo. Entonces no es lo mismo que tengas una capa de grasa que te proteja a que no la tengas, ¿sí? La grasa es protección también del frío, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo una capa más gruesa, es como un abrigo, ¿sí? Entonces, muchas veces es importante estudiar qué pasó también en el transgeneracional o en la historia familiar de la persona, si hubieron ataques, si hubieron abusos, si hubieron personas que pasaron frío, si hubieron personas que pasaron hambre, porque ¿qué pasa? El ADN se va modificando, ¿sí? Entonces se ha ido modificando en la evolución del ser humano. Entonces, lo que importa es la supervivencia, ¿sí? Y si yo tengo antepasados, por ejemplo, que pasaron hambre, el organismo se va a ir adaptando y a mí me va a llegar un ADN adaptado a guardar todo porque hubo alguien que pasó hambre, ¿sí? De hecho, hay estudios que se han hecho de poblaciones donde personas que tuvieron temas con la alimentación 2 generaciones después, la gente presentaba síntomas como si ellos hubieran pasado esa hambruna o hubieran tenido ese problema, ¿sí? Entonces, principalmente es eso, es una adaptación para protegerme o para sobrevivir, ¿sí? En cuanto al exceso de líquido, tenemos que tener en cuenta que las primeras formas de vida se dieron en el agua, ¿sí? Entonces, cuando empezó a salir la vida fuera del agua, hubo que buscar una forma de retener los líquidos, ¿sí? Y tiene que ver con los referentes. Entonces, yo retengo líquidos cuando necesito estar también como en un entorno seguro. Por ejemplo, y esto es típico, cuando alguien se va de viaje, es usual que retenga líquidos, que se hinche, ¿sí? Porque necesita guardar referentes. Y hay algo que se llama, cuando uno está en lugares, por ejemplo, cuando está internado o cuando está fuera de su entorno o lo que sea, se cierran los túbulos colectores del riñón y hace que uno retenga más líquido, que se hinche más, ¿sí? Y eso es el conflicto de refugiado, no me salía el nombre, se llama conflicto de refugiado. Entonces, cuando pasa eso, eso es un conflicto bloqueante, digamos. Primero hay que ver si alguien tiene ese conflicto de que se siente como fuera de su entorno, que es lo primero que tendría que revisar antes de mirar las otras cosas que pueden programar un sobrepeso. Qué interesante esto que vos decís, porque muchas veces se dice a los problemas de retención de líquido, no, es algo hereditario, o no, mi mamá, mi abuela, todas las mujeres de la familia lo tenemos, y si girás la mirada a esto que estás diciendo, es mucho más profundo. Claro, lo que se hereda en realidad es el conflicto. Por eso, alguien lo tiene que resolver.
Sí. Que se haga cargo. Alguien lo tiene que hacerse cargo y resolverlo, porque si no va a pasar seguramente a las próximas generaciones. Es que siempre va a pasar, es información, y como te decía hoy, lo que importa es la supervivencia, es lo único que le importa al cerebro. Entonces, va a ir buscando la forma a través de las células, porque es lo único que puede dominar el cerebro, de que vos sigas viviendo. Y no importa si tenés menos funcionalidad, lo que importa es que estés vivo. Sí, lo mismo pasa con la ansiedad. Hay que salir del lugar que nos da peligro y la supervivencia. O sea, cuando en la época de los cavernícolas que salían a cazar, el que volvía primero era el más ansioso. Esto es lo mismo, supervivencia. Sí. Sin duda. Y con relación a la acumulación de grasa, la biodescodificación, ¿qué información nos dice con relación a si acumulamos más en el abdomen, en las piernas, en las diferentes zonas? ¿Qué nos dice? Claro, acordate lo que hablamos hoy de la protección. Entonces va a estar protegiendo algo. Por ejemplo, un caso típico es la mujer que queda con exceso de panza después de tener un hijo y en realidad lo que quiere es proteger a su bebé o a su hijo, ¿no? Entonces la forma inconsciente que tiene el cerebro es de generar esa capa de protección en donde estaba el bebé, ¿sí? Por ejemplo, la protección en la parte de las caderas puede estar hablando de un abuso, ¿sí? Entonces, hay que ver dónde, y ahí también estudiar un poco la historia de la persona, la historia transgeneracional, para ver para qué el organismo genera eso. También, por ejemplo, en la parte de las cartucheras, que las mujeres tenemos mucho, ¿no? Tiene que ver con guardar recursos para poder amamantar, en todo caso, tiene que ver con tener grasa disponible por si no hay alimentación y yo tengo un bebé y lo tengo que alimentar, ¿no? Viste que las mujeres tendemos a guardar más grasa que los hombres, sí, ¿no? Y también hay una función biológica atrás de eso. Que todo está relacionado, todo está vinculado, y qué fantástico esto. Y contame, porque a veces se habla de que con el sobrepeso, en realidad lo que estamos haciendo con la ingesta en exceso es llenar un vacío que tenemos adentro, pero con comida, no gestionar bien las emociones. ¿Qué nos puedes contar de eso? Claro, a veces lo que se siente es la falta del bocado afectivo, ¿no? O el amor, por ejemplo. A veces, no sé, necesito el amor. Yo lo llevo siempre porque el programante generalmente está en la panza de mamá o en la primera infancia, ¿no? Entonces, cuando necesito a mi mamá, ¿no? Y no está, generalmente me da ganas de comer algo dulce, ¿sí? Porque lo dulce está relacionado más con la madre, está relacionado con la tierra, entonces es como... necesito llenar ese vacío. Yo me río cuando me da el ataque de algo dulce, ay, quiero a mi mamá conmigo. Y a veces también estamos llenando, porque lo vi también en una constelación, a veces los niños, por amor, tenemos lealtades y nos ponemos en lugares que no nos corresponden, ¿no? Entonces de repente veo que mi mamá está mal y yo como para llenar el vacío de mi mamá, ¿sí? Entonces, como el niño hasta los 3 años está en simbiosis con la madre, hay una fusión emocional muy fuerte. A esa edad recién el niño empieza a identificar que es un ser independiente porque puede comer solo, puede correr, puede tener idea de que existe aparte de su mamá, porque los primeros meses y el primer año, si no está mamá o alguien que cumpla ese rol, el bebé no puede sobrevivir solo. Entonces, toda cosa que a mamá le pase, el niño la va a sentir. Y si está tomando pecho, ni que hablar, ¿verdad? Entonces, a veces el niño se da cuenta que mamá le falta algo o que tiene un vacío. Por ejemplo, mi mamá perdió a su papá cuando era muy chica, ¿sí? Y ella quedó con ese vacío, ¿no? Y tuvo un duelo bloqueado y un montón de problemas físicos después de eso. Y en una constelación yo me di cuenta que muchas veces yo comía, mi mamá tenía sobrepeso y yo también. Y yo comía para llenar el vacío de mi mamá, por lealtad y por amor a mi mamá, ¿no? Los niños tienen lo que llaman un amor ciego, ¿no? Y muchas veces son los que se sacrifican, entre comillas,
para que en la familia todo esté bien. Sí, es como una idea que no es real, pero que lo hacen por amor. ¿Y qué podemos hacer cuando identificamos esa simbiosis o esa fusión emocional que está teniendo nuestro hijo pequeño y nos estamos dando cuenta que él no se tiene que hacer cargo de eso, pero él sí lo está haciendo? ¿Cuáles los pasos a seguir para romper eso y hacernos cargo nosotros de lo que nos está pasando? Bueno, es súper importante hablar con el niño y decirle, mira, mamá está triste, pero quédate tranquilo que mamá se hace cargo. Es como simplemente explicarle que hay un tema, que de repente, yo qué sé, mamá y papá están peleando, pero es independiente a vos. O sea, no hay que, cuando se habla con el niño, bueno, en general, ¿no? El cerebro no entiende el no. Si yo te digo, no pienses en un auto rojo, la primera imagen que tienes es un auto rojo. Entonces no le digas, no te preocupes, porque lo primero que aparece es la preocupación, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es explicarle, ¿no? Sencillo, no hay que entrar en detalle tampoco, ¿no? Mamá tiene un problema que es de grandes y mamá se encarga. Bien. Así de fácil. Está bueno, simple, fácil y entendible para un niño pequeño de 3 años, porque la simbiosis es hasta esa edad. Sí, claro. Y mirá, tengo caso de una amiga, por ejemplo, que me llama un día que la bebé tenía fiebre. Le digo, ¿y a vos qué te pasó? Bueno, tal cosa. Bueno, entonces anda y decirle, era una bebé la nena, ¿no? Le digo, anda y decirle, mamá, tuvo un tema, mamá se encarga, al rato me llama, se le fue la fiebre y ahora yo me siento mal. Listo, ahora se te cargó vos, ¿no? Y qué real que es eso, porque cuántas veces nos ha pasado, o la abuela te dice, vos antes de darle pecho al bebé está tranquila porque se pasan los nervios por el pecho o vientre con vientre, él siente tus nervios y tal cual, uno dice, no, me está diciendo cualquiera, pero vos lo probás y es así como te dicen. Totalmente. Así totalmente. Que no era una leyenda urbana, tenía atrás un trasfondo científico. Sí, es que de hecho yo siempre digo lo mismo, los niños son chiquitos, pero no tontos. O sea, se dan cuenta que pasa algo. Quizás no lo pueden entender o no lo pueden poner en palabras porque no tienen el lenguaje desarrollado, pero se dan cuenta de lo que está pasando. Es que es fantástico para lo pequeños que son, y por más que no tienen el lenguaje desarrollado, como decís, la capacidad y la sabiduría que tienen esas pequeñas criaturas de identificar todo a través de la mirada, observan lo que sienten, y después uno llega a grande y se desconecta de su ser, que decís, ¿qué me pasó? ¿En qué momento me perdí? Por eso también es súper importante el ejemplo, porque los niños aprenden por el ejemplo. Entonces, si uno dice una cosa pero hace otra, el niño va a terminar copiando lo que se hace y no lo que se dice. Sin duda. Y las conductas, tanto en la alimentación como en los valores, en la manera de hablar, el respeto, las miradas, los comportamientos, siempre tenemos que, es el trabajo más difícil, observarnos nosotros para poder ser buenos ejemplos. Y bueno, y acá con el tema de la alimentación y las emociones, hay que digerir las emociones, ese es nuestro desafío. Es que a veces, cuando nos duele la panza o pasa algo, es que no estamos digiriendo lo que está pasando. Y las emociones ¿sí? se encargan de hacértelo sentir en el cuerpo, ya enseguida el pecho te duele, la garganta se te aprieta, el estómago te vienen los nervios, no te entra ni un vaso de agua. Sí, y hay gente, por ejemplo, que con los nervios hay gente que se le cierra el estómago y hay gente que le da por comer, porque tiene que ver también, porque quizás cuando come llena como ese vacío y esa ansiedad, y hay gente que de repente siente que no puede. Entonces depende mucho también de cómo era el sistema donde se crió esa persona, de la información que tiene y de cómo reacciona, porque como te decía hoy, el cerebro va a buscar también el mínimo esfuerzo, ¿sí? Porque a veces lo que nos complica es el agotamiento, ¿no? Cuando vos estás con estrés mucho tiempo, el cuerpo no aguanta esa tensión. Entonces va a buscar también lo que le lleve menos energía. El otro día justamente viendo un video que hablaba de los alimentos y lo que elegíamos y demás,
El tema del azúcar, ¿qué tema esto del azúcar? ¿Es como que combustible enseguida? Es como si te tomaras un energizante. Sí, claro, pero hay que ver también, como te decía hoy, el azúcar está directamente relacionada con mamá, ¿sí? Y también tiene que ver con el páncreas y con la insulina. ¿Qué pasa? Cuando yo entro en estrés, cuando a mí me pasa algo, el cuerpo se tiene que preparar para huir o para luchar. Entonces es importante que en ese momento yo tenga azúcar disponible para que los músculos puedan responder, para que yo pueda, viste que cuando estás así es como que necesitas tener el cuerpo activo, ¿sí? Y para eso necesitas tener el azúcar disponible. Eso explica muchas cosas. Sí, claro. Bueno, y con relación al entorno, hoy estuvimos hablando un poquito de lo que es cómo nosotros como adultos somos de ejemplo a nuestros pequeños, pero en el entorno en general, el ambiente de trabajo, la familia que tenemos y demás, ¿cómo influye en el entorno al momento de relacionarnos con los alimentos? Más allá que somos ejemplo, el entorno en relación al momento en el que se va a alimentar uno, va a compartir la mesa, las posibles discusiones al momento de comer, esas fiestas familiares, Navidad, ir a la casa de los suegros por compromiso. Sí, y bueno, fíjate que y al otro día que te duele la panza, a todos nos cayó mal la comida, por el típico conflicto. Mirá, de no porque el tal deuda que no pagaste en el año de tal. Bueno, de hecho, a veces el sobrepeso tiene que ver con la deuda emocional, ¿no? Y como la grasa es reserva. Gracias, me explicaste toda mi situación. La grasa también. Bueno, hablamos por afuera lo hablamos, no saldamos. No, pero te quería contar esto, ahora que sacaste el tema de la mesa familiar, ¿no? Viste que hoy en día hay mucho tema con el gluten y con la harina, ¿sí? La harina es un si vos la harina juntás con agua se hace engrudo y es algo que une. Por eso hay una noción de que el pan, la pasta del domingo, eso une a la familia. Entonces, cuando hay un tema de celiaquía o hay un tema con el gluten, yo lo primero que pregunto es, ¿qué pasa con la cohesión familiar? ¿Hay unión familiar o no hay unión familiar? ¿Qué está pasando, no? Que tu cuerpo está manifestando esto, ¿sí? Entonces, es muy loco cuando empezás a relacionar el tipo de comida, ¿sí? Con el tipo de síntoma y con la situación que está pasando. Sin duda. Y bueno, de acá en más pensemos de no ir a esas fiestas de fin de año con toda la empresa, que te vas a encontrar con los compañeros que tuviste todo el año aguantándola y después decís, que termine el año de una vez. Por compromiso no, y relacionado a las emociones con la comida, pensémoslo 2 veces. Pensemos en uno mismo antes de complacer el resto, por favor. Pero por eso mucha gente se siente mal después de esas fiestas y ¿no? Porque en realidad cuando come está teniendo una emoción que está ayudando, digamos, hay algo que no está digiriendo o hay algo que no está tragando bien que después le genera un malestar. Y te voy a hacer una pregunta. Hay momentos en que uno no puede zafar de esas reuniones. Sí. ¿Cómo gestionan las emociones ahí? ¿Qué me puedo decir? No sé, ¿hay algún decreto, algún mantra como para decir, soy María José, estoy segura, en un lugar seguro no me pasa nada, por más que estemos en la casa de la suegra, hipotéticamente no tengo nada contra ninguna suegra, ¿no? Pero no sé, ¿hay algo que me pueda decir a mi mente, mi cuerpo, a cada célula de mi sistema como para decir, estás bien, estás bien? No, bueno, hay un tema con las afirmaciones, ¿no? Porque si vos estás diciendo algo que no te lo crees, en realidad no te va a hacer nada, ¿no? Por más que te digas, estoy segura, y estás temblando de miedo, ¿sí? No, tu cuerpo no va a reaccionar, estás segura, ¿no? Entonces vos tenés que buscar algo, por ejemplo, que te dé tranquilidad o que, no sé, algo que, no sé, alguna música o algo que a vos te genere como un bienestar y que te ayude a afrontar eso, ¿no? Entonces, pero eso depende también de cada uno.
¿no? O si, yo qué sé, hay gente que tiene ciertos como, o rituales o lo que sea, o se toma, hay gente que dice, no, yo me tomo, no la sé, pastillita, un cuarto de pastillita de tal. No sé, tampoco es eso, ¿no? Pero no sé, hacer una meditación, a mí a veces una respiración, porque ¿qué pasa? Cuando vos estás en estrés, el cuerpo tiende, ¿qué pasa? Como te preparás para huir o para luchar, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la respiración. Entonces, cuando vos respirás lento, le estás diciendo a tu cerebro que no estás en peligro. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, lo que hago es eso, respirar lento y profundo. Entonces, el mensaje que le estoy dando al cerebro es: está todo bien, no estoy en peligro. Bien. ¿Sí? O también, otra cosa que a mí me sirve mucho es ir a buscar un momento, porque en las células se guarda la memoria de lo que hemos vivido, ¿sí? Entonces, si vos te acordás de un momento difícil, seguramente el cuerpo se tense. Y si te acordás de un momento relajante, el cuerpo se va a relajar. Entonces vos podés de repente ir a un lugar que esté solo, respirar un par de veces y, no sé, yo siempre voy a un día que estaba en Cabo Polonio, que no había nadie, que estaba sola en la playa y ese recuerdo me trae mucha paz. Entonces yo me voy sola un ratito a algún lugar, respiro, me traigo de vuelta esa paz, ¿sí? ¿No? Y ahí como que podés afrontar. Capaz que a los 10 minutos estás de vuelta como loco. Sí, seguramente. Todo depende de la compañía que estemos teniendo enfrente, ¿no? Sí. Pero bueno, es un excelente recurso ese y gracias por compartirlo. Catalina, te invito a escuchar un tema musical, si te parece, y así hacemos una pequeña pausa y ya volvemos a la charla. Vale, perfecto. Días grises, azúcar para un sinsabor, colores para los tiempos tristes y el sol, tu voz, canela para un mal de amores, historias para dormir mejor, arrullo para estar tranquilo y el sol, tu voz, café para las conversaciones, canciones para soñar los dos, y tu amor que me quita hoy las penas, y tu amor que me llena y me da vida, tu amor. Sonrisas para abrazar el alma, abrazos para curar dolores, tus ojos que me dan la calma y el sol, tu voz, café para las conversaciones, canciones para soñar los dos, y tu amor que me quita hoy las penas, y tu amor que me llena y me da vida, y tu amor que me quita hoy las penas, y tu amor que me llena y me da vida, tu amor, la luz que hoy me guía, la razón, mis vitaminas, lo que yo quiero aquí, el motivo de seguir, tu amor que me quita hoy la
tu amor que me llena de vida, tu amor. Estás de regreso, estamos en Los Niños de Hoy por Láser FM. En esta entrega estamos con la terapeuta Catalina Rapetti y te estamos proponiendo hablar de obesidad y emociones. Catalina es acompañante en bioneuroemoción, está formada en psicogenealogía transgeneracional, es egresada de la formación sistemática en constelaciones familiares, tiene formación en decodificación dental, PNL, hipnosis ericksoniana y BioWell. Catalina, mucho se habla en redes del hambre emocional. Sí. ¿Qué nos podés contar vos? ¿Cuál es tu perspectiva del tema? Bueno, ¿qué pasa? A veces cuando comemos, en realidad no estamos conectados con la necesidad del cuerpo de alimentarse, ¿no? Que sería el hambre estomacal, sino que es como, imagínate como un niño haciendo berrinche, ¿no? Entonces yo quiero que mamá me preste atención, por ejemplo, o necesito algo, ¿no? Y estoy buscando en la comida como un refugio o como que me dé eso que no estoy obteniendo por otro lado. ¿Sí? Entonces muchas veces, como decíamos hoy, estamos llenando un vacío, ¿sí? Que tiene que ver con que me hace falta lo que también nombramos el bocado emocional. Entonces me está haciendo falta la mirada de mamá o la mirada de papá o lo que sea, entonces yo estoy llenando ese vacío con otra cosa. Pero esas cosas se pueden provocar en la vida de adulto de vacíos que tuvimos desde nuestra infancia. Claro, porque nuestro niño herido, digamos, siempre vive en nosotros, ¿sí? Entonces a veces hay circunstancias que nos despiertan esas emociones. Nosotros tenemos, como decía hoy, nosotros en el cuerpo se guarda toda la memoria en las células. Entonces a veces pasa que una canción te trae un recuerdo, que un aroma te trae un recuerdo, entonces a veces hay ciertos disparadores, ¿sí? Que hacen que vos vuelvas a sentir una emoción o una sensación en lo que sea, ¿sí? Entonces a veces hay cosas, por eso muchas veces es difícil como poder controlarlo, porque no es a nivel consciente. Sin duda. De ahí me llego a la conclusión de dos cosas importantes, esto que vos decís del niño herido y del hambre emocional. En primera instancia, nosotros como adultos de referencia de los menores, nuestra responsabilidad de velar por la salud psíquica, mental y emocional de nuestros pequeños y tratar de ser consciente al momento de educar y tratar de provocar las menos cantidad de heridas emocionales que podamos dejar en los niños. Ser conscientes, eso por un lado. Y por el otro, me haces reflexionar y llegar a la reflexión de la importancia de ver a nuestro niño interior de cada uno y maternarnos a nosotros mismos, paternarnos a nosotros mismos y poder darle ese amor que a veces tal vez no pudo recibir o no fue de la manera que tal vez necesitaba de niño, como para poder poco a poco ir haciendo un proceso de autosanación o de buscar una armonía para poder llevar una vida mejor. Totalmente, porque de hecho, cuando vos mirás los conflictos que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad desde la biodecodificación, el primer conflicto que se mide es el conflicto de abandono, ¿sí? Entonces, pero no quiere decir que el niño haya sido abandonado, sino que, por ejemplo, si el niño nació y le tuvieron que meter en una incubadora, ¿ah? Para el niño es un abandono. Si mamá o papá tienen que estar trabajando todo el día y me dejan en una guardería o a cargo de alguien, el niño lo vive como un abandono, ¿sí? Si el niño se pierde un día, por ejemplo, también es un abandono. Depende de cuánto dure en el tiempo y qué tan intensa sea esa emoción, lo que va a ir guardando el niño, porque depende también del tiempo y de la intensidad, qué tan grave, digamos, va a ser después. ¿Cómo le llegó a él? ¿Cómo impactó en su vida? Pero entonces siempre hay que mirar
en qué se sintió abandonado el niño. Capaz que mamá y papá estaban, pero no estaban disponibles, ¿no? Papá trabajando todo el día y mamá quizás estaba deprimida en una cama y no me podía prestar atención. O tenía muchos hermanos. O tenía muchos hermanos y no me podía, claro. Tenía que repartir ese amor en 5, en 3, en 4. No, y aparte se dice que a partir del 4 hijo, ya mamá no me puede prestar tanta atención. ¿Sí? Ay, bueno, el que esté escuchando y sea el 7º, el 8º allá, claro, no se sienta muchas mal. veces los más chiquitos son criados por sus hermanos, no por mamá. Porque mamá no da abasto y no puede. Sí. Entonces hay que tener en cuenta todo eso también. Entonces, tenemos muchos una herida de abandono, ¿no? Entonces, si mamá, por ejemplo, mamá estuvo enferma y estuvo internada unos días, el niño eso no lo entiende, mamá me abandonó. Sí, aparte la relación que tienen los niños de la noción del tiempo no es lo mismo que los adultos. A nosotros nos pasaba cuando íbamos a cumplir un año, de un año para el otro, que parecía un montón, y ahora el año pasa volando. Sí, totalmente. Entonces, es eso, ¿no? Entender qué tanto abandono ha sufrido nuestro niño. ¿Y qué podemos ¿no? hacer ahora de adultos si identificamos que tenemos este conflicto de abandono? ¿Qué podemos hacer ahora de adultos que concientizamos, gracias a la charla que estamos teniendo, de que esto nos pasa? Bueno, re importante, como decías vos, el tema de maternarnos y darnos nosotros lo que necesitamos. Nosotros podemos hacer ejercicios, por ejemplo, imaginar que está nuestro niño ahí y darle un abrazo, ¿no? Es como trabajar con la visualización, o si necesitas contacto o agarrar un almohadón o un muñeco, imaginar que estás abrazando a tu niño, ¿no? Y darle, en constelaciones familiares, por ejemplo, hay una frase sanadora que se dice, bueno, gracias mamá, gracias papá por la vida, gracias por lo que pudieron darme, y lo que no pudieron darme, ahora que soy grande, me lo doy yo, ¿no? Entonces, dejar de culpar, porque de hecho no es que sean culpables, porque ellos sí estaban haciendo lo que podían. Sin duda. ¿No? Mamá no quería irse a trabajar capaz, o estar internada, o lo que fuera. Y es ¿no? algo que nos pasa a todos. Entonces, ser conscientes de que ellos hicieron lo que pudieron y que lo que no me pudieron dar, ahora yo me lo puedo dar. Entonces yo puedo ser amorosa conmigo y dejar de castigarme, porque a veces nos castigamos con la comida o nos castigamos con actitudes. Entonces, capaz que en lugar de, no sé, tengo ganas de comerme un chocolate, ponele, o lo que sea, y negociar con ellos y decir, ¿qué estás queriendo? ¿Estás queriendo amor? Bueno, capaz que te vas a un masaje, ¿no? Que es un acto amoroso hacia tu cuerpo. La peluquería, ¿no? Comprarte una ropa. O lo que sea, ¿no? Entonces, como hacerte un mimo, si lo que estás necesitando es un mimo, ¿no? Hacerte un mimo desde otro lugar. O apachucharte vos, ¿no? O como, entonces, ir identificando cuando tenés como ese impulso emocional, cuando necesitas llenar ese vacío, fijarte qué hay atrás de eso. ¿Qué es lo que estás necesitando? Porque capaz no estás necesitando una milanesa, sino un abrazo. No, y todo eso, lo mal que después te sentís cuando terminaste de comerte la milanesa y te diste cuenta que te la comiste y no tenías hambre, o la ansiedad claro. que te da todavía cuando decís, soy consciente que me la estoy comiendo porque estoy llenando algo que no es hambre. Claro, entonces lo que tenés que hacer es como negociar con tu niño, ¿no? Es decirle, está bien, ¿qué estás necesitando? Como tomarte un ratito para fijarte qué te está llevando ahí, qué es lo que está necesitando de fondo, que lo estás tapando con esa comida. Y también leí en una publicación la importancia del lenguaje y de los pensamientos, los mensajes que nos decimos a diario nosotros. También hablarnos a nosotros mismos como le hablaríamos a otra persona. Y eso para lo bueno, pero también para lo malo, porque a veces cuando uno es autocrítico con uno mismo, es el más cruel. Ni a tu mejor amigo serías tan cruel, pero con uno mismo sos el más duro, sos el más ácido, sos el más peor. Pero también en la publicación que vi los otros días, decía algo así como que dedicarnos a esos temas musicales amorosos
que le dedicaríamos a otra persona, pero pensándonos en nosotros mismos. Y eso fue lo más fantástico que me pareció, porque es sumamente enriquecedor. Tanto te amo, sos el más lindo, no sé qué. Y si la persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos, si no estamos bien nosotros, no nos nutrimos amorosamente, ¿cómo podemos pensar en compartir nuestro amor? Totalmente, totalmente. Mira, a veces es loco porque mucha gente que viene a consulta le pregunto que no sabe qué hacer, ¿no? En la vida le pregunto, ¿y qué te gustaría? ¿Qué te da alegría? ¿O qué te... La gente que va, ¿sabes qué? No sé. Y no tenés un hobby, algo que lo hagas por... O sea, hay gente que lo único que piensa es como en trabajar, no se da un rato, ¿no? Para conectar, y que a veces no es que tengas que hacer grandes cosas. A veces sentarte a escuchar una canción, como decís vos, ¿sí? O a bailar, o a lo que sea, ¿no? Entonces, está bueno tomarlo, que yo a veces lo hago cuando veo que estoy muy... Digo, me hago un mimo, yo, ¿no? Digo, voy a hacer algo que a mí me guste. Me voy a ir a caminar por la península. Voy a sentarme a disfrutar de un té que me gusta. Sí, o cosas mínimas como un baño de relajación, no sé, con música de fondo, porque acá en Latinoamérica se usa mucho esto de bañarse con música. Pero podemos cambiar la música y nos cambia el ambiente, nos cambia todo. Cosas pequeñas, no sé, me hago las uñas, no sé, agarro yo y me paso yo el esmalte. Claro. Te cambia todo, te cambia el ánimo, ya, no sé, me pongo cremita en la cara. Parece entonces, una cosa mínima, pero ¿cómo te cambia la cara, la apariencia, hidratarte el rostro? Pero es un acto de autoamor y autocuidado, como decías hoy. Entonces, eso es otra cosa que está buena poder implementar todos los días y que no te va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y no tiene por qué estar todos los días lo mismo, ¿sí? O podés tener una rutina también, pero no sé, que eso de que una vez cada tanto te haces un masaje, que vayas al gimnasio, que salgas a caminar, que tomes aire, que te pongas crema, bueno, eso, muchas veces cuando la gente se queja, ¿no? Del tema del amor, digo, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánto hace que no te acaricias vos y que no te haces un mimo? Pasate crema, porque es una forma de vos acariciar todo tu cuerpo, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de algo tan sencillo como salir de la ducha y pasarte una crema, que es un acto de autocuidado, ¿no? Y de contacto de uno con uno. Y también el tema de diferenciar lo que es el amor propio, el autocuidado con el egoísmo, porque cada uno tiene derecho y se merece tener un tiempito individual para estar consigo mismo, conectar y poder decir, bueno, este es mi espacio. Por supuesto. Lo que pasa es que sí, está mal definido a veces cuando uno pone un límite, a veces uno puede poner límites con amor y eso es muy sano, ¿sí? Porque si yo estoy todo el día corriendo, haciendo cosas por lo demás y no me queda tiempo ni para comer bien, ni para dormir bien, claramente no me estoy cuidando. Uh-huh. Dime una cosa, Catalina, estuvimos hablando de lo que es el árbol genealógico, pero el sobrepeso, la obesidad, puede ser que esté vinculado a querer ocupar el lugar de ese ancestro que tuvo sobrepeso o que inconscientemente nosotros pensamos que podemos estar ocupándolo, ¿o no? ¿O estoy mal? No es tanto como ocupar el lugar, pero sí que las memorias, como hablamos hoy, se van pasando, ¿sí? Recomiendo leer un libro de Bruce Lipton que se llama La biología de la creencia, que habla justamente de esto, de la epigenética y de cómo los genes se van adaptando y que yo, por ejemplo, si hubo un antepasado que pasó hambre, yo puedo venir con esa respuesta de acumular todo, pero no es que conscientemente esté ocupando su lugar, es que es una adaptación biológica que yo la traigo por haber nacido en esa familia, ¿sí? Ok, entonces ese inconscientemente es... Claro, es inconscientemente. No puedo hacer nada entonces si es inconscientemente, ni me No, lo primero es verlo. Y es entender que hay un sentido para eso, de que si alguien se murió de frío o de hambre, vos venís con un físico adaptado para sobrevivir. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es como, gracias, ya lo entendí. ¿No? Lo primero es entender que es una ayuda que es biológica. Cuando decís gracias y lo entendí, estás diciendo, esto no es mío, te lo devuelvo.
Sí, se pueden hacer ejercicios. Esto también, no me voy a hacer cargo. ¿sí? Te lo devuelvo con mucho amor. Sí, claro. Esto es tuyo. Sí. No, porque está bueno eso, porque, a ver, capaz que hay alguien que esté escuchando esto y esté dándose cuenta de algún caso específico que le pueda pasar. Entonces, es como para... Sí, igualmente no hay una sola causa, ¿no? Sí, no, como todo en la obesidad es multifactorial. Salomón Selam, que es el padre de la psicosomática clínica y humanista, y cuando hice el taller de sobrepeso y obesidad con él en Buenos Aires, él habla de quesitos, ¿no? A ver qué porcentaje tiene cada, hay un montón de factores, entonces como el diagrama de torta, ¿no? Que llamamos nosotros, qué porcentaje, porque tenemos muchos conflictos, no es que uno solo, no es que, porque me sentí abandonado, o porque sí, son varias cosas. Que hay un tema hormonal también, las mujeres tendemos a acumular más grasa que los hombres, ¿sí? Entonces, y en distintas partes del cuerpo también, y hay también un tema biológico en eso, ¿sí? Entonces es como primero entender cuáles son los conflictos y que quizás hay muchos que ahora no estoy viendo, pero que hoy capaz que veo algunos y mañana me doy cuenta de otros, ¿sí? Y lo importante es poder ir viendo cuál es el beneficio oculto de esto. Siempre hay un beneficio, siempre hay una intención positiva, ¿no? Siempre lo que hay de fondo es como te decía hoy, sobrevivir. Entonces, ¿qué me está dando esto? ¿Sí? Que no puedo obtener por otro lado. Y si lo puedo obtener por otro lado, esto lo puedo dejar. Entonces, si el cerebro entiende que si vos te das amor, no vas a apreciar el chocolate, por ejemplo, ¿sí? Ahí podés hacer ese cambio. Entonces, cuando lo empezás a ver, puedes empezar a ver de qué otra forma podés obtener el beneficio que te está dando, ¿sí? El síntoma. Qué bueno esto que vos decís, si observás o si identificás cuál es el conflicto primario, porque si no identificamos el conflicto primario, se me ocurre ahora hablando contigo, podemos recurrir a otros estimulantes o a otras fuentes para querer saciar ese conflicto. Haciendo un ejemplo, yo tengo un problema, supongamos, caso hipotético, de amor propio o tengo el conflicto de abandono, que lo nombramos hoy, de que me siento abandonado por mis padres. Si yo no voy a la causa, al origen, eso que a veces lo colmo con alimentos, carbohidratos, azúcares, todo eso que uno va a buscar la energía instantánea, puedo terminar o buscándolo en el alcohol o en relaciones tóxicas o conflictivas, drogas, etcétera. Es como que es más fácil o lo ideal sería ir a la causa original para no terminar con más conflictos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, como te decía hoy, el tema de la alimentación en general se relaciona con mamá porque es la primera que nos da de comer, ¿sí? Y el tema de las adicciones en general también se relaciona con mamá. Ay, qué responsables somos nosotras las madres. Si hasta ahora teníamos un montón de responsabilidad, después de esto, ¿qué otras cosas somos responsables? Contanos, hacenos una lista, si hacemos una visualización. No, lo que pasa es que me hago cargo de todo a partir de ahora. El bebé se gesta en la panza de la madre, entonces todo lo que está viviendo la madre va directamente a la madre. Sí, los primeros 3 años es como la figura más importante. Después empieza a cobrar más relevancia el padre, y como te decía hoy, lo que importa mucho es el ejemplo. Pero al estar, o sea, forma parte del cuerpo de la madre. Por eso es tan importante lo que le pasa a la madre. Bien. Y alguna cosita que sea del padre, así le podemos poner la responsabilidad, pues ya somos 2 copaternando, ¿no? Bueno, a ver, el padre en general es el que lleva hacia la vida, ¿no? El que muestra cómo desenvolverse. Mamá es la que organiza más bien el territorio interno y papá el territorio externo. Claro, mamá lo emocional, papá la seguridad para salir a conocer al mundo. Capaz que también el vínculo, vos me dirás si es cierto o no, el vínculo con el dinero, nuestra relación con el dinero y la abundancia. Bueno, sí, no. El tema del dinero está más relacionado con papá quizás, y el tema de la abundancia viene del lado de mamá, que son cosas diferentes, ¿no? Sí. A ver, porque uno puede ser muy abundante, pero no tener dinero, quizás. Sí.
O puedes tener una huerta llena de cosas, ¿no? Y ser súper abundante y tener... Pero quizás no tenés dinero para ir a comprar otra cosa. Uh-huh. Bien, estamos repartiendo responsabilidades porque la copaternidad es esto. No, porque si no terminamos esta reunión y nos vamos a autoflagelar, todo es culpa de mamá. No, esto no, esto No es así. Lo que pasa que sí, mamá tiene una influencia mucho más importante en los primeros años de vida por razones obvias, ¿no? Sí. De hecho, Bayer, yo cuando estudié decodificación dental con Bayer, habla de 4 roles que en general está el rol mamá, el rol madre, el rol papá y el rol padre, ¿sí? La diferencia es, mamá es la que apapacha, la amorosa, y madre es la que hace lo necesario para que el niño sobreviva, que alimenta, limpia, cuida, ¿no? Uh-huh. Y mamá sería la que tiene que ver más con lo emocional. Padre es el que pone los límites, el que muestra, y papá es el que se tira a jugar con el niño, por ejemplo. Entonces, los roles no tienen, los relacionamos con mamá y papá, pero a veces hay una persona que cumple los 4 roles. O necesariamente ¿sí? Entonces, no es la misma figura masculina la que cumple los 2. Puede haber un tío, otro pariente, un abuelo. Claro, y esos roles después también están en la vida. Por ejemplo, un maestro o un jefe, un presidente es función padre. Un médico, una enfermera es función madre, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esos roles también después se asocian a los roles que yo, por ejemplo, uno de niño puede tener como referente un rol que haya en casa madre y padre y que no haya mamá y papá. Porque no hay nadie que me abraza o que juegue conmigo, pero sí me dan todo para que pueda vivir. Bien. ¿Sí? Entonces eso también influye. Sin duda. Y bueno, la pregunta que nos preguntamos todos, llegando a este punto de la conversación, ¿cómo se trabaja el sobrepeso y la obesidad en terapia? Danos respuestas, danos esperanza, por favor, Catalina. Todos te vamos a estar llamando. Ahora después te pedimos las vías de comunicación. Bueno, sí, igual, ¿qué pasa? Hay que empezar a identificar, como te decía hoy, ¿no? Empezar a identificar los conflictos que tienen que ver con lo que yo he vivido en la vida, porque lo más importante es saber desde cuándo tengo el sobrepeso, porque ahí hay algo que se activó. Uh-huh. ¿Sí? Necesito la protección o estoy acumulando grasa por algo o acumulando líquido por algo. Entonces, la primera pregunta es ¿desde cuándo? Y si no tenemos esa información, si no pero vos sabés más o menos, ¿eh? Si no lo recordamos. Si es desde siempre, si es desde que sos muy chico, seguramente tenga que ver con el proyecto sentido, ¿no? Con el embarazo y los primeros años de vida, con algo que estaba viviendo mamá. Entonces, si es de toda la vida, yo voy a ver, bueno, qué pasó en el entorno familiar cuando vos eras muy chiquito, uh-huh. ¿no? A veces pasa que empecé a engordar, por ejemplo, cuando me separé. Claro, porque biológicamente una mujer sola corre más peligro que si está acompañada, ¿no? Pensando en la biología uh-huh. arcaica, ¿no? No en que la mujer sola... A ver, hoy en día las mujeres se separan y quedan unas diosas, o sea que el conflicto estaba... Vamos a sacar una lanza por las mujeres de hoy, quedan divinas, el conflicto estaba en la pareja. Claro, no, pero a veces sí, hay que entender por eso, ¿desde cuándo? ¿No? Engordé después de tener a mi bebé. Bueno, vos querías proteger a tu bebé, ¿qué pasó? O engordé cuando me quedé sin trabajo, ¿no? Porque necesitaba acumular. Entonces hay que ver, por eso es súper importante identificar ¿cuál es el punto de partida? Si me pasa a cierta edad o en cierto año, lo que sea, o cuántos kilos tengo de más. Yo, por ejemplo, cuando se murió mi mamá, engordé un montón de kilos, que era la edad que yo tenía cuando ella se murió. Y los subo, los bajo, y yo sé que hasta que no termine el duelo de mi mamá, hay cosas que seguramente que están a nivel inconsciente, no voy a terminar de bajar todos esos kilos. ¿Sí? Entonces... entender, eso se llama incorporación emocional, porque de alguna forma yo emocionalmente incorporo, porque no me quiero separar, ¿no? Entonces es importante eso, desde cuándo, qué cantidad de kilos, ¿no? Y ahí empezar a ver en la historia de la persona qué simbología tiene eso.
y qué es lo que el cerebro me quiere dar con eso. Sin duda. Bien, bien. Y vos decís que esto podemos salir adelante con esto, ¿no? Se puede incorporar, no es algo que, pues, vos decís incorporar, concientizar. Sí, mira, viste que yo te mencioné en el curso de Salomón. Sí. Había una chica que contó que tenía panza como embarazada, ¿sí? Y que tenía un montón de gases, ¿no? Entonces, los gases tienen que ver con algo que está en descomposición. Entonces, ahí entramos a ver si habían muertos, y ella dice que estaba relacionado con que su abuela se había hecho como, no me acuerdo si eran 15 o 16 abortos, ¿ok? Entonces, cuando, se trabajó ese tema, y en el transcurso del curso, que fueron como 4 o 5 días, la chiquilina perdió la panza. O sea, porque cuando vos identificás que eso es una memoria, ¿no? Que vos traes de un antepasado porque está relacionada con esa historia, que no sé qué, y si vos decís, ok, todos esos bebés eran de mi abuela, ya no me hago cargo de la emoción, ¿no? Porque seguramente, porque ¿qué pasa? La abuela materna es muy importante en nuestra vida, porque cuando mamá se estaba gestando en su panza, se estaban creando los óvulos, que de uno de esos óvulos nací yo. Entonces, lo que pasó en la panza de mi abuela, a mí, yo estuve en esa panza, indirectamente. Sin duda. ¿Sí? Entonces vengo con esa información. Entonces, si vos, esta chiquilina es un proceso de re lindo ahí, ¿no? Entonces, cuando pudo identificar que estaba cargando la culpa y todo eso de que venía de lo que había pasado, de todos los abortos que había hecho la abuela, ella lo pudo soltar. Pero tomó conciencia ahí. Uh-huh. Qué fuerte. ¿Cómo todo está relacionado? Qué apasionante esto. Por eso es muy importante conocer la historia familiar. Y ojo que en todas familias hay secretos, en todas hay secretos. Sí, si no sería y familia. Si te dicen, no, en mi casa no pasó nada, todo divino, Ay, mirá con lupa porque está todo escondido, está todo trancado. Estás loco, ahí doblemente el desafío. Sí. Catalina, unas palabras te pido para las familias que en este momento nos están escuchando y están concientizando de todo esto que vos has planteado. Bueno, primero que nada, que es súper importante tomar contacto con las emociones, ¿sí? Porque si no conectamos con lo que nos está pasando, ¿sí? No podemos hacer nada con eso. Y muchas veces pasa que como algo duele o molesta, lo metemos abajo de la alfombra. Y no lo miramos, y no, entonces eso se hace una bola de nieve y después explota por otro lado, ¿sí? Entonces todo lo que vamos metiendo abajo de la alfombra y no queremos mirar y vamos excluyendo por culpa, dolor, vergüenza, lo que sea, ¿no? Después se termina convirtiendo seguramente en un síntoma o un conflicto grande, ¿ah? Entonces lo primero es conocerse, mirarse y poder sacarles emociones. Si uno está enojado, o sea, porque está como, de repente, hay emociones que están mal vistas, ¿no? Que uno no puede estar triste, ¿no? Sobre todo a los varones a veces se le dice, no, los hombres no lloran. Y eso es tremendo, ¿no? O que no puedes enojarte. No, somos seres humanos, nos pasan cosas y tenemos emociones. Entonces, lo que no está bien es que vos dañes a alguien, porque, ¿no? Si estás enojado, que le pegues a alguien, por ejemplo. No. Hay formas ecológicas. Por ejemplo, hay gente que puede salir que está enojado y sale a correr y se le pasa, ¿no? Yo tengo un profesor que decía, yo agarro un almohadón y le doy contra la pared hasta que se rompe, ¿no? Entonces, buscar la forma de que vos puedas gestionar tu emoción de una forma ecológica. Sí, no, sin dañar a otro, no. Sin dañar al otro o sin dañarnos uno mismo, ¿viste? Porque también. Y sin dañarte tú, claro. Entonces hay un profe que decía, yo cuando estoy triste y quiero llorar, busco una película lacrimógena y la miro y me doy el permiso de llorar. Me ha pasado. Hace 15 días usé ese recurso, porque a veces uno se pone presiones o decís, ahora no puedo. Y yo tengo un amigo que se ríe y yo le digo, una vez al mes yo necesito llorar, así descargo todo el estrés, todo eso que a veces uno se pone una coraza y dice, ante este conflicto yo tengo que salir adelante, y uno como que se da autobombo para no caer en
como que en el bajón o en las emociones de decir, no puedo con esto, ¿no? Entonces sí, bueno, llega un momento del mes que digo, tengo que llorar, y la otra vez puse una película bien bajón, ¿viste? Y después, te sentí súper bien. Pero decime, ¿no te sentiste más liviana después de eso? Súper bien, lo lamento por la protagonista que me fue horrible, pero sí, súper bien, te aflojás, te descontracturás, es como que se te desarma la armadura esa que no te sirve para nada, que te sirve solo para ese momento de supervivencia, de decir, salgo del conflicto, lo afronto, lo supero, pero después hay que seguir, hay que sacar esa emoción de decir yo puedo con todo, porque sí, está bueno, pero ¿qué consecuencia o cuál es el precio de poder con todo? No, es que no. Es una fantasía eso, porque no podemos con todo. No es real. Entonces, eso, como el consejo es tomar contacto con las emociones y expresarlas. Y poder decir, si hay algo que me molesta, poder decirlo en voz alta. Entonces, si yo estoy enojada contigo y no puedo hablar contigo, no importa, me imagino que te lo estoy diciendo, y para el cerebro es lo mismo. Lo importante es decirlo en voz alta, decir, estoy enojada por esto, me molesta esto, estoy triste por esto, estoy como poder poner en palabras. Los actos simbólicos, ¿sí? Igual, no sé, escribirlo, sí, claro, y quemarlo, gritarlo, poner música alta y gritarlo, y también todo lo que quieras decirlo. Y bueno, y poner límites, porque es necesario poner límites, y aunque a veces uno quede como el malo de la película, uno necesita amarse a sí mismo y decir, esto no me lo merezco o esto no lo elijo, y hasta aquí llegué. Pero ¿sabés qué pasa? Que si vos no pones el límite, lo pone tu cuerpo. Hay un caso típico, ¿no? Que lo ves en los libros y lo he visto en la vida real. Ponele, por ejemplo, abuela que tiene que ir a cuidar a los nietos y está cansada y no puede decirle que no a la hija. Y se ataca el ciático, por ejemplo, y no se puede mover. Entonces es más fácil decir, che, estoy en cama, no me puedo mover. ¿Sí? Con eso sí puede. Pero en general es un tema de movimiento y que no quiero ir, ¿no? Y me estoy obligando a ir. Entonces es mucho más fácil poder poner en palabras y decir, estoy cansada, no puedo, que generarte. ¿Y cuántas personas hay que se están generando síntomas porque no pueden ver qué les está pasando y gestionar y decirlo? Sin duda. Catalina, ¿cómo te encontramos en redes? Si después de esta charla queremos indagar más en las problemáticas que cada uno pueda tener, quiere más información, nos interesa saber qué es esto de la hipnosis ericksoniana, ¿cómo te buscamos? Dale, bueno, en Instagram estoy como Dragón de Fuego Terapias, o también por mi nombre, Catalina Rapetti, y si no, me pueden conectar al 099-337585 y me mandan un mensajito y para repetirlo de nuevo, así tomamos nota, porque lo dijiste muy rápido. Va de nuevo, porfi. Va de nuevo. 099-337585. Perfecto, genial. Bueno, mil gracias por aceptar la invitación, Catalina. La verdad que fue un placer esta charla y poder indagar en diferentes temas tan enriquecedores y tan que te llaman tanta curiosidad, ¿no? Porque uno a veces ve la problemática o ve el iceberg y no ve todo lo que hay abajo. Claro, sí. Bueno, primero gracias a vos por la invitación, y es así como vos decís. Lo que pasa que a nosotros nos parece que con la mente consciente dominamos todos, y es solo de un 3 a un 5%. Todo el resto del iceberg es el inconsciente que está abajo y que tiene que ver con, como decía, con todas las vivencias que ha pasado mi clan para sobrevivir, y nada, entender siempre que el cerebro nos está ayudando, ¿no? Es como, yo creo que la base es eso, entender que no hay nada malo, que es simplemente una adaptación biológica para sobrevivir en base a la experiencia que hay de más atrás, ¿no? Entonces es simplemente como hacer un cambio de percepción, un cambio de información para que yo pueda vivir de otra forma, ¿sí? Darle otra información al cerebro. Sí, vivir de la mejor manera, ¿no? Y creernos merecedores de toda la felicidad y de lo mejor para nosotros, porque bueno, estamos de paso y vinimos a ser felices, aunque a veces en el camino no lo olvidemos y nos exigimos cosas que a veces ni para
un simple portal son posibles. Pero bueno. Así es. Mil gracias en serio, Catalina, por tu tiempo. Y bueno, las puertas de Láser FM y de los niños de hoy están abiertas para cuando quieras volver a proponernos estos temas tan interesantes y a seguirnos contando qué es todo esto que haces en terapia. Dale, muchísimas gracias. Bueno, te mando un beso enorme a la distancia y bueno, nos seguimos por redes. Dale, beso grande. Besitos. Chao, chao. Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Si tu razón no da de más, enciende el alma, prende el motor. Hoy compartimos nuestro programa junto a la terapeuta Catalina Rapetti. En esta entrega hablamos de obesidad y emociones. Los espero el próximo programa para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar, somos tu tribu. Besos para todos. Los quiero. Chao. Esto fue Los niños de hoy. Este es tu lugar, esta es tu tribu.